Bien muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. El día de hoy traigo un tema para mejorar la captura de audio en, en la cámara y cómo conectar ciertos micrófonos o ciertos elementos que ayudan a dominar la captura mucho mejor. Para mejorar la grabación de audio, debemos tener en cuenta que eh, todo el camino que conlleva el sonido, desde su fuente hasta una versión final, será la que vamos a usar en nuestro video y las que nos darán ese resultado que queremos tener a la hora de capturar. El sonido sabemos que es un conjunto de ondas que pueden ser recogidas por un micrófono, pero dependiendo del micrófono, ¿verdad? Podemos variar la calidad del sonido. El micrófono eh, lavalier en esta oportunidad es uno de los que utilizaremos para conectar a una cámara de video. Cuando se tiene un nivel eh, suficientemente grande, se puede digitalizar mediante un conversor y a partir de ese momento se puede tratar como una información digital. O sea, podemos a través de este eh, tratar de producir un sonido mucho mejor que el que viene originalmente con la cámara. La calidad del sonido final va a depender de cada uno de, de ciertos pasos. La calidad inicial en la fuente va a depender del ruido de fondo. Si usted tiene una cámara digital en estos momentos y graba con ese audio, con ese micrófono que trae de referencia, que por cierto es solo para una referencia, no va a tener un resultado óptimo. La calidad del micrófono que trae esta cámara no es una muy buena calidad y por ende pues lógicamente no nos va a resultar, no nos va a dar el resultado que queremos tener. Entonces, si se quiere trabajar la parte de la calidad de audio en función del equipo, la idea es que eh, la mayoría de las veces es más importante conocer un poco el comportamiento del sonido y saber usar correctamente el equipo que tenemos a la mano. Entonces, eh, eso hace parte de eh, grabar, de que usted tenga ciertas reglas que debemos conocer a la hora de utilizar micrófonos dependiendo la calidad. Por ejemplo, si tú vas a utilizar un micrófono shotgun desde tu cámara a cierta distancia, recuerda que debes manejar una distancia prudencial para que ese audio se escuche perfectamente. Pero en muchos casos, por ejemplo, si necesitamos que el micrófono no aparezca en el encuadre por cuestión de prácticas y facilitarnos la grabación, el micrófono shotgun es una alternativa para poder utilizar esa ventaja. ¿Qué ventaja me ofrece el micrófono? Pues aísla o atenúa bastante los sonidos que llegan de los laterales y la parte trasera. Eso ya lo tenemos, tenemos de conocimiento. Bien, sigamos con el micrófono conectado a la cámara. O sea, con esta opción lo que vamos a hacer es cumplir una regla de tener micrófono cerca de la fuente de sonido. Si tenemos un micrófono lavalier, ¿verdad? Este micrófono nos va a ofrecer una calidad óptima en el resultado de nuestra grabación. Eh, el micrófono de solapa pasa muy desapercibido, sobre todo a la hora de no solamente de capturar un buen sonido, sino tener una presencia visual en el plano. Recuerden que la idea de los micrófonos es que no se vean, a menos que usted esté realizando reportería. Ese es otro caso.
Las ventajas del micrófono conectado directamente a la cámara, un lavalier por ejemplo, no necesita mucha sensibilidad, ya que la fuente está cerca y por lo tanto los ruidos externos quedan muy atenuados y tendremos un sonido más limpio desde el principio. Y el micrófono va conectado directamente por cable a la cámara. Esto hace en referencia a que no necesitamos una grabadora de sonido si después lógicamente, después que hagamos una configuración en nuestra cámara. Recuerden que la cámara de video necesita hacer una configuración de audio, el audio que entra, configurar los niveles de entrada y de salida de audio para que lógicamente usted no vaya a tener ningún tipo de problema a la hora de utilizar el audio que usted grabó. Recuerden que la cámara también cumple unas funciones para poder ser ese instrumento de captura de sonido. Entonces debemos tener en cuenta qué tipo de cámara, el tipo de cámara, en este caso una DSLR, que es la que nos ofrece una opción para tener una captura limpia. Entonces recuerden también no manejar los decibeles altos a la hora de la entrada de ese audio que usted está capturando, de esa entrevista que usted está capturando. No es necesario subir tanto los decibeles. Recuerden que es más difícil un audio que está totalmente reventado, salido de la línea de los decibeles normales, a un audio que está bajo y que tú puedes trabajar sin ningún problema después en postproducción. Entonces, esto es importante a la hora de colocar un micrófono lavalier o un micrófono de solapa. No hace falta, lógicamente, tener una gama profesional para tener un sonido de calidad. Fíjate que los saltos de calidad son grandes desde la configuración más básica. Simplemente el hecho de usar un micrófono ya supone un salto importante. O sea, desde que usted empieza a utilizar un micrófono lavalier a una cámara conectado directamente, usted tiene la posibilidad de saber de que ya está trabajando en ese audio y que ese audio lógicamente está perfectamente, o de allí, dependiendo cómo lo trabaje, lo puede trabajar perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. Muchas veces el problema ni siquiera está en el equipo, sino en el entorno, ruido, la reverberación o en el mal uso. ¿Cómo puedo yo utilizar o darle un mal uso a un lavalier? Lógicamente que no tenga un antiviento, un antipop, la mala colocación, el roce de ese micrófono con la ropa. Son muchos elementos que pueden usted ocasionarle problemas a la hora de la captura. Entonces, la intención aquí es que usted sepa cómo utilizar. No es tanto el que tenga un buen equipo, sino sacarle el provecho a ese equipo y saberlo usar y saberlo utilizar en los momentos que se deben utilizar. Entonces, es importante, muchachos, también tener en cuenta que no solamente un buen equipo me hace a mí como un buen sonidista, sino que también la utilización a la hora de yo estar en una producción y tener el criterio propio para manejar ese equipo adecuadamente. Y pues bueno, la intención, muchachos, siempre va a ser de que usted capture lo mejor que pueda ese sonido directo. ¿Por qué les explico lavaliers con cámaras DSLR? Porque es lo más común que se utiliza en estos días. Casi nadie quiere utilizar un micrófono duro, un micrófono de mano, porque no se denota muy bien. Todos los youtubers actualmente están utilizando micrófonos lavaliers para realizar sus trabajos. Y usted dice, usted pregunta, usted ve, usted analiza y dice, hombre, ¿cómo graban ese sonido? Muchos comenzaron muy pobres, lógicamente, en cuanto a la parte técnica, pero otros han podido
empezar a manejar ya la parte del sonido y se dieron cuenta que el sonido es importante a la hora de entregar un producto, ya sea un producto de un video humorístico, que es lo que por lo general muchos de los youtubers de acá de la costa utilizan, o se han ido, se han inclinado hacia ese, ese modelo de hacer humor. Entonces se han dado cuenta que es importante el sonido. Se han dado cuenta que el sonido no solamente influye en un buen video, porque o sea, sabemos que un video da un 50% de la calidad de la producción, sino que el sonido también es importante. Entonces, muchachos, el día de hoy eh, les vine a hablar un poco de la conectividad de los equipos lavaliers con la cámaras DSLR. Les recuerdo que son una muy buena alternativa y que ustedes pueden comenzar a explorar ese tipo de eh, formas de trabajar. Así que muchachos, ya saben, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la clase sincrónica.